Fue por tu gracia, mi Señor, que ahora tengo salvación. Eternamente gracias, eres fiel por siempre, mi Señor. Grande es tu gracia, Dios. Fue por tu gracia, mi Señor. 4, 2 de Timoteo 4, versículos 7 y 8. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oramos. Señor, Padre de la gloria, damos gracias. Gracias, Padre eterno, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu cuidado para con cada uno de nosotros, Señor, que nos has permitido llegar a tu casa de oración en este día para poder alabar tu bendito y santo nombre, Señor amado, sabiendo que a través de la alabanza tú nos has fortalecido y has ensanchado nuestro corazón para que podamos atesorar lo que tú nos hablas. Yo te ruego, Señor, que seas tú tomando dominio y control de mi vida, de la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que derribe todo argumento, todo pensamiento, mi Señor, para que podamos atesorar lo que tú nos hables por medio de tu Espíritu Santo. Estamos en los últimos tiempos, tu venida hasta la puerta, mi Señor, por lo cual te ruego que tú, Señor, por medio de tu palabra, despiertes en cada uno de nosotros la necesidad de poder consagrarnos, de prepararnos para el encuentro contigo, mi Señor. Por eso te ruego que ninguna palabra salga de mi boca que no sea la que tú pongas en ella, mi Señor. Yo te ruego que hables en la potencia de tu Espíritu Santo, sabiendo y entendiendo que tu palabra no volverá a ti vacía, mi Señor. Por lo cual te ruego que seas tú, Señor, produciendo en el corazón de mis hermanos al 30, al 60 y al 100 por uno, mi Señor. Pero que ninguno de mis hermanos se vuelva como han venido, sino que se vayan fortalecidos y anhelando en su corazón ese encuentro contigo, Señor. Por lo cual me encomiendo en tus manos, creyendo y confiando que tú harás mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a su nombre. Ocupamos nuestro lugar, amados hermanos. Gloria a Dios. Amados hermanos, el Señor nos venía ministrando estas reuniones de culto con respecto a lo que el apóstol Pablo le habló a Timoteo, sabiendo y entendiendo que lo mismo que le habla a Timoteo es lo que nos habla el Señor a cada uno de nosotros. Amén. El Señor nos hablaba que todo esto que hablaba el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo era algo personal, algo individual. Amén. O sea, de cada uno de nosotros, porque dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Habla de lo que había comprobado, amén, y de la seguridad que tenía de que un día el Señor Jesucristo iba a volver a la tierra. Amén. ¿Cuántos estamos esperando la venida del Señor? Entonces, si estamos esperando la venida del Señor, nosotros tenemos que entender que el Evangelio no es un juego. Amén. Tenemos que entender que el Señor nos está preparando, porque el Señor no quiere que nosotros perdamos nada. Él conoce, porque está escrito acá en su palabra, todo lo que nosotros hemos recibido. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, te encarezco, te exhorto delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación. Amén. ¿A qué? A que manifieste y sostenga lo que había creído. ¿En quién había creído? Y todo lo que el apóstol Pablo, nosotros vemos cuánta oposición que tuvo. Oposición que tenemos hoy en día nosotros. Quizá no de la misma manera que la tuvo el apóstol Pablo, pero cuántas oposiciones tenemos de la carne, de este mundo, amén, de situaciones, aflicciones, de cosas que nos acontecen a diario. Y es algo que nosotros sabemos que no podemos esquivar. Y nosotros sabemos que es necesario para con nuestras vidas, para que nosotros comprobemos lo que hemos recibido de parte del Señor y para que entendamos que nosotros ya no somos más terrenales, no somos más carnales, ahora nosotros somos espirituales, somos celestiales, le pertenecemos a nuestro Señor.
Y todo lo que nosotros podamos hacer hoy en día es gracias al amor y a la misericordia del Señor Jesucristo para con nosotros. Amén, porque Él tuvo que pagar un precio y Dios, por causa del Señor Jesucristo, dice que nos trasladó de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Estamos en un lugar de privilegio, del cual el Señor siempre nos aconseja que nosotros no nos apartemos, no nos alejemos, sino que nosotros aprendamos a conocer la voz de nuestro Señor para que no nos dejemos engañar y nos salgamos nosotros del propósito del Señor. Dios no quiere eso para nosotros. Amén. Dios lo que quiere es que nosotros alcancemos todo y que retengamos esa corona de justicia que está preparada para cada uno de nosotros. Por eso el Señor habla en este tiempo. Y esto es individual de cada uno. Venimos a la casa del Señor, le tenemos que pedir al Señor que nos ayude a entender, a comprender, a darle valor a lo que el Espíritu Santo habla en este día. Tiene que haber un despertar en la iglesia porque el Señor está a la puerta. Amén. Y como esto es individual, quizás si nosotros no nos preparamos, la obra del Señor la va a hacer igual. Y no somos los únicos que hemos oído esta verdad. Hay escogidos por toda parte del mundo. Amén. Ahora, con todo lo que nosotros hemos recibido, sabemos que un día vamos a tener que rendir cuenta de todo lo que nosotros hemos recibido. Amén. En cuanto a la vida que hemos recibido de parte de nuestro Señor, en cuanto a la predicación del Evangelio, de dar a conocer esto que para nosotros es de un gran valor. Es algo que nosotros no lo hubiésemos podido comprar, nuestra salvación, ni con todo el oro del mundo. Por eso es que el Señor entregó a su Hijo Jesucristo para que nosotros solamente tengamos que creer. Y qué tremendo cuando nosotros nos ponemos a meditar que esa fe que nosotros tenemos también la dio Dios para con nuestras vidas. ¿Podemos entender el cuidado y el amor de Dios para con nosotros? Que no quiere que nosotros nos perdamos, que no quiere que nosotros nos deslicemos, que no quiere que nosotros nos desviemos, sino que le demos valor a lo que costó nuestra salvación, nuestra redención, nuestra regeneración. El saber que hoy en día tenemos una esperanza de parte de Dios. Nosotros tenemos esperanza. La gente que está en el mundo no tiene esperanza. Y su mirada no está puesta en las cosas del cielo, sino en las de la tierra. Y nosotros sabemos que esas cosas son temporales. Amén. Por eso es que el Señor nos asienta a nosotros que pongamos nuestra mirada en el Señor. Nosotros como hombres no podemos hacer nada, pero como hijo de Dios sí. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Siempre se miró como un siervo y como un hijo de Dios. Y sabía que a Timoteo él lo había adoctrinado y le había enseñado la palabra de verdad, lo que el Señor le había revelado a él. Él fue el siervo escogido por Dios, no fue ninguno de los 12 que caminaron con él, sino aquel que no caminó, aquel que Dios vio que tenía un celo por las cosas del Señor, porque él conocía el corazón de Pablo. Amén, es que lo escogió, lo llamó para llevar su palabra a los gentiles, a los reyes, a los gobernantes y al pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo rechazó. Como rechazó al Señor Jesucristo, también rechazó lo que hablaba el apóstol Pablo con respecto al Señor Jesucristo. Amén. Y entonces vino a nosotros. Cuando nosotros meditamos en todas estas cosas, ¿de qué éramos merecedores cada uno de nosotros? Si estábamos de espalda a Dios, si éramos sus enemigos. Y sin embargo el Señor no mira como miramos nosotros, y Él nos escogió y nos trasladó a un lugar donde nos está preparando porque tenemos que hacer algo para Él. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes si aman al Señor, todos me van a decir que sí. Pero Dios quiere que ese amor se haga notorio, que se manifieste ese amor. No es el amor del hombre, porque ya no lo tenemos más, nosotros hemos recibido otro amor. El amor de Dios, celestial, espiritual. Amén. Entonces, vemos que acá el apóstol Pablo estaba seguro de algo, porque él estaba seguro que su andar sobre la faz de la tierra había sido del agrado del Señor Jesucristo. Él mismo, en un momento, le hablaba a los hermanos de Corintios y le decía que sean imitadores de él. Y es tremendo, ¿no? Porque que Él dé ese testimonio, que Dios permita que Él dé ese testimonio, es porque verdaderamente mientras estuvo acá sobre la faz de la tierra, hizo lo que Dios quería que hiciese, lo que el Señor quería que hiciese. No hizo otra cosa que no sea la voluntad
de aquel que lo había escogido, así como el Señor vino e hizo la voluntad del Padre, Él vino e hizo la voluntad de su Señor. Ahora nosotros, ¿qué voluntad queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos hacer para Dios? Hablaba el Señor, los cultos anteriores, que hay siervos que le llevan ideas, que le llevan planes y que quieren hacer lo que ellos quieren para Dios, pero no quieren hacer lo que Dios quiere que hagan. Amén. Y en este lugar estas cosas no tienen que acontecer. El Señor nos quiere guardar, por eso viene la palabra. Y uno medita en lo que el Señor viene ministrando, porque la palabra viene a mi vida y viene a la vida de cada uno de los que estamos acá. Por eso la importancia de que todos podamos estar atentos a la voz del Señor. Los niños, los jóvenes, cada uno de los que el Señor ha traído en este día, tenemos que estar atentos a la voz del Señor para aprender a conocer esa voz. Porque la oposición va a estar y nos va a querer engañar, nos va a querer sacar fuera el propósito del Señor. Pero si yo conozco la voz de mi Señor, entonces ¿qué voy a hacer? ¿A quién le voy a creer? Nos decía el Espíritu Santo. A Dios. No hay a otro que nosotros podamos obedecer que no sea a nuestro Señor. Amén. Entonces el apóstol Pablo tenía una certeza, tenía una seguridad. Amén. Le había hablado a Timoteo de lo que tenía que hacer. Tenía que predicar la palabra del Señor. El Espíritu Santo le decía a nosotros qué valor le estamos dando nosotros a lo que hemos recibido. Si es de bendición para mi vida, también es de bendición para las personas que están afuera, porque cuando nos predicaron a nosotros, estábamos siendo enemigos, estábamos de espalda a Dios. Y nos trajo a su bendito camino, nos introdujo en su reino, nos hizo nacer de su verdad, para que nosotros ahora demos testimonio, un testimonio totalmente opuesto a lo que éramos cuando estábamos en el mundo. Ahora tenemos que dar testimonio como hijos de Dios, como siervos del Señor. Y yo voy a manifestar que soy un hijo de Dios y un siervo de Dios y obedezco la voz de mi Señor. Si tal cual el Señor habla a mi vida, yo la pongo por obra. Amén. Si yo verdaderamente me aparto del mundo y me consagro para Él. Eso es lo que había hecho el apóstol Pablo. No hablaba, que él había tenido todo por basura, lo que era mientras estaba afuera, mientras estaba sin conocer a su Señor. Y él quería conocer a aquel que lo había llamado. Amén. Y quería ganar ese conocimiento y se consagró para su Señor diciendo, Señor, ¿qué quiere yo que haga desde el mismo momento que el Señor le salió al encuentro? ¿Qué hay de nosotros? Ya con 15, con 20, con 10, con 5, con 2 años en el camino del Señor. ¿Qué hay de nosotros? ¿Queremos hacer la voluntad del Señor? ¿Queremos conocerlo verdaderamente al Señor, aquel que nos llamó? ¿Queremos verdaderamente conocer la voz de Dios? ¿Saber a dónde tenemos que ir cada vez que tenemos una situación? El Señor nos decía el otro día que echemos mano a la vida eterna y que ese era nuestro Dios. De Él proviene todo lo que nosotros tenemos. De Él proviene la eternidad que nosotros vamos a vivir. Amén. Y para que nosotros verdaderamente lo conozcamos, sabemos que nos dio de su Espíritu Santo. Como hombres naturales no lo podíamos conocer y nos dio su Espíritu Santo. Lo tenemos. Ahora, echamos mano a esa vida eterna, echamos mano al Espíritu Santo. ¿Nos estamos preparando para el encuentro con nuestro Señor? ¿Verdaderamente queremos que el Señor complete y perfeccione esa obra en cada uno de nosotros? Está en cada uno de nosotros, amados. Lo tenemos todo, lo hemos recibido todo, no nos falta nada, dice el Señor en su palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Despertar, consagrarnos, pedirle al Señor que nos ayude, porque como hombre vamos a fracasar. Pero como hijo de Dios no podemos fracasar nunca, porque no fracasó la cabeza, no va a fracasar su cuerpo. Ojalá que lo podamos entender, porque estamos en tiempos difíciles, todos manifiestan, todos van a conocer las cosas que están aconteciendo, de qué manera el misterio de iniquidad está trabajando, arruinando la vida de los niños, de los jóvenes, de familias enteras. Y a nosotros, Señor, nos tiene guardado, le damos valor a eso. De que por más que tengamos situaciones, por más que tengamos oposición, por más que nos pasen, que tengamos enfermedades, el Señor nos guarda, tenemos una esperanza, tenemos a quien ir, a quien recurrir. Aquel que nos puede fortalecer, que nos puede sanar, que nos puede ayudar, que nos puede proveer. Entendemos esas cosas, lo entiende la iglesia, le está dando valor a eso. Entonces el apóstol Pablo estaba seguro de lo que él había hecho para su Señor. Estaba seguro que había llevado a su fin lo que Dios le había confiado a él. Viene la palabra para el Señor y del Señor para nosotros, dice que nosotros también fuimos llamados, que fuimos escogidos, que fuimos predestinados para alcanzar una imagen y para dar a conocer algo que el hombre que está afuera no conoce y que muchos que están en otros lugares
No conocen lo que nosotros conocemos de parte de Dios, lo que hemos recibido. Entonces, yo me pongo a meditar, nos ponemos nosotros a meditar. Y si nos ponemos a meditar, el Espíritu del Señor enciende ese fuego en cada uno de nosotros, para que nosotros podamos ir en busca de esas cosas más excelentes que anhelaba conocer el apóstol Pablo, a tal punto que el Señor lo llevó en espíritu y le reveló palabras inefables, dice, palabras consagradas, sagradas, que el hombre no podía oír. Ahora nosotros, como hijos de Dios, ¿podemos oír esa voz? ¿Podemos oír esas palabras? ¿Podemos conocer a nuestro Señor? Dice que estamos plenamente somos plenamente capaces de comprender, dice, con todos los santos, cuál sea la anchura, la altura, la longitud, la profundidad de nuestro Señor. ¿Quién se preocupa? La iglesia se tiene que preocupar. Nosotros nos tenemos que preocupar. Los siervos se tienen que preocupar. Cada hermano se tiene que preocupar. Porque todos vamos a rendir cuenta delante del Señor. Dice que vamos a pasar delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Tanto el que ha creído como el que no ha creído, por un lugar va a tener que pasar. El gran juicio del trono blanco o por el tribunal de Cristo. Y yo digo, con el conocimiento que tenemos que tener un temor reverente de parte del Señor. Tenemos que tener un temor reverente porque no sabemos cuándo es el último día que nosotros vamos a estar sobre la faz de la tierra. Y nosotros no nos podemos ir como unos fracasados con la palabra, con la administración del Espíritu Santo, conociendo lo que nosotros hemos recibido. Si hasta ahora no lo hicimos, tiene que haber un despertar en nosotros para poder hacer ahora lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Como padre, como madre, como hijo, como hermano, como siervo, como pueblo del Señor. Esto es individual de cada uno. Ninguno de nosotros va a rendir cuenta por el otro. Amén. Todos vamos a pasar solitos a la presencia de nuestro Señor. ¿Y qué le vamos a decir con todo ese caudal de riqueza inagotable que nosotros hemos recibido? Y no poder abrir nuestra boca porque conocemos lo que hemos recibido y tener que retirarse avergonzado. Eso no tiene que pasar con nosotros. El Señor nos habla porque no quiere que nosotros nos retiremos así. Al contrario, quiere que nosotros tengamos la plena convicción y seguridad que tenía el apóstol Pablo. Porque él, sabiendo en quién había creído, amén, sabiendo que había peleado la buena batalla, que había sostenido lo que les habían confiado y en quién había creído, y sabiendo que tenía una gran oposición, él consideró que todo esto que le estaba aconteciendo era pasajero, era algo breve, era algo momentáneo. Que él no ponía su mirada en las cosas que se veían, sino porque son temporales, sino en las que no se veían porque son eternas. Él había puesto la mirada en Cristo Jesús porque había entendido que su ciudadanía era de los cielos. Amén. Él sabía que su Señor a él jamás lo iba a desamparar. Amén. Entonces, como hijo de Dios, él sabía que tenía que guardar todo lo que había recibido. Una naturaleza divina que antes no tenía. Bendiciones espirituales que no conocía. Una corona que le estaba guardada, él la tenía que manifestarse todos los días como ese siervo, amén, obediente a la palabra del Señor y a su Señor para poder recibir esto que él anhelaba en su corazón. Por eso la importancia de conocer a Dios y de conocer al Señor Jesucristo. Y todo eso a él le daba una seguridad, que él no se había desviado, que él siempre habló la palabra de verdad, siempre habló lo que el Señor había puesto en su boca, que el hecho de estar preso para él no le impedía a él seguir haciendo la obra que Dios le había encomendado. Nosotros estamos enfermos y no queremos hablar la palabra del Señor, estamos pasando por una situación y enseguida nos desalentamos, nos desanimamos. ¿A dónde está puesta nuestra confianza? ¿A dónde está puesta nuestra fe? Si nos hace faltar el Señor un día algo para que nosotros comprobemos lo que comprobó el apóstol Pablo, que dice que había sido enseñado en todo, teniendo poco y teniendo mucho, nosotros también lo vamos a tener que comprobar. Va a llegar un día que no vamos a tener para comer. Entonces, ¿qué va a pasar ese día? Voy a ser agradecido a mi Señor. Cuando el Señor dice que tengo que ser agradecido en todo, tengo que ser agradecido en todo. Si tengo, porque Dios me dio. Y si no tengo, porque Dios me está permitiendo comprobar algo. Job, que no tenía el Espíritu Santo, dijo, Dios dio, Dios quitó. No lo juzgó, no se quejó. Sabía que Dios era soberano sobre su vida. Es Dios soberano sobre mi vida. Él tiene autoridad sobre mi vida. Él puede hacer lo que quiere con mi vida. Ahora, si yo considero que sí,
Cuando viene un trato de parte de Dios para con mi vida, no me puedo quejar. Tengo que darle gracias a Dios porque Dios está trabajando en mí. Dios está queriendo que yo descubra algo, que compruebe algo. Nunca Dios va a permitir algo para que me aleje de Él. Jamás Dios va a hacer de esa manera. Cuando Dios entregó la vida de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros seamos uno con Él. Para restaurar nuestra relación con Él, para redimirnos para Él. Entonces, ¿cómo voy a pensar yo que Dios va a permitir algo malo para con mi vida? ¿Cómo puedo abrir yo mi boca para quejarme cuando mi boca la tengo que tener para alabar el nombre del Señor y glorificar el nombre de mi Señor? Por eso el Señor es que nos habla por medio del apóstol Pablo. Tenemos que pelear esa buena batalla, tenemos que acabar esa carrera, tenemos que guardar la fe. Y esa fe, nos hablaba el Espíritu Santo, no es para que se contamine con este mundo, con las cosas de este mundo, es para guardarla irreprensible para con nuestro Señor, porque tiene un valor. Si no tuviéramos la fe, no hubiésemos creído en nuestro Señor. Y si no tuviésemos tenido la fe, los escogidos, no hubiésemos creído esta verdad. Porque no recibimos la fe que es para salvación. Hemos recibido la fe de los escogidos, la cual nos dio el Señor. Esa común fe que le hablaba Pablo a Tito. Amén. Entonces nosotros también la tenemos. Y el Señor decía que la había guardado. Pablo la había guardado. ¿Estamos guardando esa fe? ¿Estamos creyendo todo lo que Dios dice de nosotros? ¿Estamos creyendo que si Dios permite algo para con mi vida es porque quiere que yo sea conformado a la imagen de mi Señor? ¿Estamos creyendo esas cosas? Ojalá que lo podamos entender. Amén. Tenemos que esforzarnos en la gracia del Señor. Nosotros no podemos militarnos con los negocios de esta vida. Nosotros tenemos que militar, decía el Espíritu Santo, como soldados de Jesucristo. Amén, para hacer una obra, para dar a conocer a nuestro Señor, para anunciar y vivir el reino de los cielos, para manifestar esa justicia divina. Amén, por eso el Señor nos decía que nosotros teníamos que presentarnos cada día como esos buenos obreros que no tienen de qué avergonzarse. Que tenía que haber en nosotros el anhelo o una diligencia para poner por obra lo que el Señor nos hablaba por medio de su palabra. A través de lo que practicamos nos vamos conformando a la imagen de Cristo. A través de lo que practicamos conforme la palabra nos vamos formando como nuestro Señor. Vamos descubriendo esa sensibilidad, ese amor, esa gracia, esa sabiduría, esa inteligencia. La total dependencia que nosotros tenemos de nuestro Señor. Ya como hombre hemos muerto. Amén. Ahora nosotros le pertenecemos a nuestro Señor. Somos esclavos voluntarios de nuestro Señor. Somos siervos voluntarios de nuestro Señor. Amén. Ojalá lo podamos entender, porque va a haber una recompensa para cada uno de nosotros. Él es galardonador de aquellos que creen en Él, aquellos que no dudan, aquellos que están de acuerdo con su Señor en todo lo que Él nos habla por medio de su palabra. ¿Por qué nosotros podemos creer lo que el Espíritu Santo nos habla cada día de reunión? Por lo que Dios nos dio. Amén. Hay otros que no tienen lo que nosotros tenemos y no pueden entender estas cosas. Pero nosotros, por eso es que delante del Señor no vamos a poder abrir nuestras bocas. Amén. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Por lo demás, justo ahora, sin embargo, teniendo una convicción de que Dios, por causa de haber andado como Él quería que ande, dando a conocer todo lo que he recibido, no apartándome de Él, soportando las aflicciones, aprendiendo a gozarme con lo que estoy padeciendo, llegó el momento de que el apóstol Pablo dijo que tenía guardado algo para Él. Dice, por lo demás me está guardado algo. Está puesto aparte significa. ¿Por quién? Por Dios. ¿Por qué? Porque tiene un nombre. ¿Para quién? Para el apóstol Pablo. Pero no era solamente para él, dice. Es para todos aquellos que aman su venida. O sea que cada uno de nosotros tenemos una corona que nos está guardando para que nosotros la podamos entender el privilegio que eso significa. Tenemos que hablar con nuestro Señor para que nos ayude a darle valor a todas las cosas. Porque esa corona no la usa cualquiera. Acá en la tierra, en los reinos que hay sobre la faz de la tierra, habla de una corona que la pueden utilizar aquellos que son de la realeza y para ellos es algo digno, de una dignidad tremenda y la gente se maravilla y los respeta y cuántas cosas más. Pero esa corona que reciben acá, que es corruptible, la corona que nosotros vamos a recibir es incorruptible. La va a dar nuestro Señor y está reservada para cada uno de nosotros. Amén. Entonces,
¿Qué valor le estamos dando a todo esto? ¿A dónde está puesta mi mirada? ¿Qué es lo que yo quiero hacer para mi Señor? ¿Qué es lo que le estoy dando lugar al Espíritu Santo para que trabaje dentro mío y permita que el Señor se vaya formando? ¿O yo lo estoy resistiendo a mi Señor? Todavía no terminé de apartarme del mundo. Todavía no terminé de hacer esa amistad cuando ya el Señor me arrancó de aquel lugar y me trasladó al reino de su amado Hijo. Él es celoso. Él quiere un pueblo celoso de buenas obras. Y Dios nos escogió a nosotros para hacer eso. No solamente a los que estamos en este ministerio, a todos los que han creído en la verdad de Dios. Dios los llamó con un plan y con un propósito. Y si Él nos llamó, yo no me miro más en lo que era antes, me miro en lo que soy ahora. Y yo he recibido todo lo que tenía mi Señor Jesucristo. He recibido todo lo que tenía el apóstol Pablo. No me falta nada. Porque todo lo que yo recibí en cuanto a revelación de su palabra no vino de hombre alguno, dice la palabra. ¿Vino de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién me lo reveló? Por gracia y misericordia de Dios, Dios lo planeó así. Porque hay otros que no le ha revelado lo que nosotros hoy en día conocemos. Pero no solamente significa esto que es un privilegio de parte de Dios que nos ha concedido, sino también una gran responsabilidad que nosotros tenemos. De darlo a conocer tal cual lo hemos recibido. De defender lo que nosotros hemos creído, lo que hemos recibido. Primeramente de nosotros mismos. Después de todo aquello que se oponga en contra del plan y del propósito del Señor que tiene para con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, el apóstol Pablo decía, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces, ¿qué es lo que está reservado, amados hermanos? Una corona de justicia. Amén. Y no es para cualquiera. Nosotros sabemos a dónde pertenecemos y a quién nosotros estamos aguardando. En Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Queremos más convencimiento de lo que Dios habla, de lo que el Señor habla para con nuestras vidas. Vamos a Apocalipsis 1:6 y dice el Señor en su palabra, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces conocemos que no es para cualquiera y nosotros tenemos el privilegio de ser preparados por Dios para recibir esa corona de justicia. ¿Estamos entendiendo lo que Dios quiere que en este día nosotros podamos comprender y entender? Que lo podamos creer, que verdaderamente ya nosotros no somos hombres comunes, naturales, terrenales, sino que somos celestiales. Somos espirituales, que le pertenecemos a nuestro Señor, que fuimos comprados a precio de sangre, que el Señor mismo dice que nos hizo para Dios reyes y sacerdotes. Entonces, si yo creo todas estas cosas, yo no me puedo conducir en este mundo como un mundano más. Tiene que haber una diferencia en cada uno de nosotros, se tiene que hacer notorio a quién pertenecemos, que somos de la realeza, que somos de Dios, que somos reyes y sacerdotes, que Dios nos confió algo que el hombre que está afuera piensa que es locura, pero que para nosotros es algo hermoso y precioso, que jamás nosotros, mientras estuvimos en el mundo, pensamos que nosotros podíamos llegar a recibir, a comprobar o a vivir. Y sin embargo el Señor nos está dando este privilegio en este tiempo. Ojalá el Señor compungiera en nuestros corazones para que nosotros verdaderamente haya en nosotros un desespero, una diligencia, una consagración para hacer la obra en este último tiempo. El Señor está a la puerta y muchos lo tienen por tardanza. Nosotros no, amados hermanos, no lo podemos tener por tardanza. Por algo el Señor no da ni el día, ni la hora, ni siquiera el Señor Jesucristo lo sabe. Amén. Entonces, ¿qué hago? Me preparo, porque si es hoy a la noche yo ya estoy preparado, si es mañana estoy preparado, si dentro de un año estoy preparado. Pero hay algo importante que nosotros tenemos que entender. Tenemos que amar a Dios, tenemos que amar al Señor, tenemos que amar a los santos, tenemos que amar la obra, tenemos que amar a los hombres, tenemos que amar a todos, porque Dios ama a todo, a tal punto que en esta gran manifestación de amor que el Señor llevó a cabo, tuvo que entregar a su Hijo Jesucristo. Y ese amor, nosotros dijimos, hablaba el Espíritu Santo,
que lo hemos recibido. En Romanos 5:5 dice que por medio de su Espíritu Santo ese amor fue derramado en cada uno de nosotros. O sea que no tenemos excusa delante de Dios para que todo lo que nosotros tengamos que hacer en este tiempo sea hecho en el amor de nuestro Dios, con el amor de nuestro Señor, en favor de todos nuestros hermanos, en favor de todos los hombres. Todo lo que hagamos, dice el Señor, hacerlo como para quién, como para el Señor. ¿Lo estamos haciendo de esa manera? ¿No estamos manifestando de esa manera? Estamos pidiéndole al Señor que si no estoy comprobando algo, que me ayude, porque no me quiero quedar estancado, porque quiero crecer, porque quiero alcanzar esa estatura espiritual, porque quiero hacer la obra conforme el plan y el propósito del Señor, entendiendo que ya no es más mi voluntad, que ya no es más mi fuerza, que ya no es más mi intelecto, que ya no es más mi sabiduría, que es todo aquello que he recibido de parte de Dios. Pero hablo con mi Señor, le pido, doblo mis rodillas y hablo con Él, tengo esa comunión con Él. O mi mirada o mi afán está puesto en las cosas de esta tierra. Obviamente a mí no me van a responder porque Dios conoce lo que hay en cada corazón de cada uno de nosotros, pero ¿quién nos ha traído en este día? ¿Quién nos ha traído en este día? Me trajo mi Señor. Y si me trajo mi Señor es porque quiere que yo verdaderamente me apodere de todas las cosas, crea en todo lo que el Señor está hablando para con mi vida. Amén. Entonces, amados hermanos, podemos entender que esto no es para cualquiera. Y nosotros tenemos el privilegio de ser preparados para recibir esa corona de justicia. Ahora, ¿cuántos las anhelamos? Porque los que la desean o anhelan, amados hermanos, deben consagrarse. Porque esa corona es para los que vivieron en obediencia. Amén. Y no podemos decir nosotros que no podemos obedecer a nuestro Señor, porque en Hebreos 5:8 habla que por lo que padeció el Señor Jesucristo aprendió la obediencia. O sea que eso lo tenemos nosotros, porque hemos recibido todo lo que conquistó el Señor Jesucristo en favor de la iglesia, en favor de cada uno de nosotros. Entonces, ¿podemos obedecer? Podemos obedecer. Pero para obedecer, ¿qué tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos. No llevarles planes ni ideas a nuestro Señor. Obedecer a lo que Dios habla por medio de la palabra. ¿Por qué altercar con Dios? Si Dios dice que esto es así, hagámoslo de esa manera. No busquemos otro camino alternativo. Hagámoslo de la manera que Dios quiere. Y de esa manera nosotros vamos a recibir el respaldo de parte de Dios. Porque en la obediencia está la bendición de Dios para su pueblo. ¿Amén? ¿Lo creen o no? Gloria a Dios si lo creemos. Porque hay algo que podemos leerlo en San Mateo 24, 43, que habla de que tenemos que prepararnos porque un día el Señor vendrá. Y si el Señor habla, amados hermanos, tenemos que creer que es así. Y si yo creo que es así, me tengo que preparar. Tengo que cuidar lo que he recibido, lo que el Señor hizo por nosotros. San Mateo 24, 42, en adelante. Leo la palabra una vez más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, qué tremendo es esto, ¿no? Porque nos hablaba el Espíritu Santo, no conocemos la hora ni el día, pero el Señor nos manda a estar vigilantes, a estar preparados, a velar, a cuidar lo que hemos recibido. Porque también habla de que no va a permitir que se mine su casa. O sea, si yo sé que en el día de mañana va a venir alguien a robarme, yo voy a hacer todo lo posible para que no me saquen lo que a mí me ha costado, ¿no? En cuanto a las cosas materiales. En cuanto a las cosas espirituales, el enemigo nos quiere arrebatar toda la bendición que el Señor nos dio. Entonces yo tengo que cuidar esto que Dios me ha dado, que es el templo del Espíritu Santo. Cuidar esta casa, que no se contamine con el mundo, ni con este sistema, ni con ninguna cosa que esté fuera de las cosas del Señor. Amén. Entonces yo de esa manera me consagro, me aparto para mi Señor. Por más que yo estoy en este mundo, el Señor dice que yo no pertenezco a este mundo, porque mi ciudadanía es de los cielos.
Soy celestial. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos se siguen mirando como hombres naturales? ¿O cuántos se siguen y cuántos se miran como verdaderamente somos celestiales, espirituales? ¿De qué manera me examino yo cada día? ¿De qué manera me presento delante de mi Señor cada día? ¿Qué es lo que le pido a mi Señor? ¿Cosas terrenales o cosas celestiales? ¿Qué quiero comprobar de parte de Dios? ¿Que afuera está la ruina o que adentro de la casa, Señor, tengo una exaltación de parte de Dios? Y esto es individual de cada uno. Entonces, por más oposición que se levante, yo siempre tengo que anhelar las cosas de mi Señor. Siempre tengo que anhelar las cosas de arriba. Ahí dice el Señor que ponga mi mirada. Amén. En las cosas de arriba, porque son las que yo necesito cada día para prepararme para el encuentro con mi Señor. Amén. Las trompetas son espirituales. Sonarán y los que están velando, los que están preparados, volarán a la presencia del Señor. Amén. Y ahí ese cuerpo de humillación que nosotros tenemos hoy en día va a ser transformado en un cuerpo de gloria semejante al de nuestro Señor. Y ahí nosotros podremos comprobar que todo lo que hemos padecido no es comparable a eso que nos estaba aguardando. Ahora, ¿tengo que esperar a ese día o me puedo ir preparando desde ahora para el encuentro con mi Señor? Amén, porque puede ser que las trompetas suenen y me quede. Y qué triste que sería eso, ¿no? Y Dios no quiere eso para nosotros. Por eso es que el Señor nos habla. Amén, para que ninguno pierda nada. Por eso decía el Espíritu Santo la semana pasada, que no perdamos nuestra confianza porque tiene un gran galardón. ¿Ahora dónde está puesta mi confianza? En mi Señor, en mi Dios. Él es el único y verdadero Dios. Amén. Él es el que me sostiene, Él es el que me ayuda, Él es el que me afirma, Él es el que cada día me concede lo que yo necesito para seguir firme en su camino. Por eso es que yo no puedo, mientras tenga aliento de vida, no puedo poner a otra cosa que no sea a mi Señor primero. Y eso es individual de cada uno. Amén. Porque todo lo que nosotros vayamos a conquistar, amados hermanos, es individual. Después, como ministerio, como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Dios va a preparar cosas para que nosotros también comprobemos, amados hermanos, que también podemos llevarle fruto a nuestro Señor como un cuerpo. Amén. Pero para eso es necesario amar, para eso es necesario considerar, para eso es necesario estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. Ojalá lo podamos entender. Entonces, dice, agrega el apóstol Pablo, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Juez, nosotros sabemos que es el único que puede juzgar, ¿no? Lo dice en el versículo 1, que Él está puesto como un juez justo para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Pero nosotros debemos entender que no solamente es el juez nuestro Señor, sino que también es nuestro Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, que es nuestro juez, nos va a hacer pasar por un lugar, y que nosotros sabemos que es el tribunal de Cristo. Lo vamos a leer. 2 de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. Dice así la palabra del Señor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Es algo que no podemos eludir nosotros que hemos creído. Amén. Es algo por donde vamos a pasar cada uno de nosotros. Amén. Ahora, el Señor ahí va a determinar lo que hemos de recibir cada uno de los que han creído y han recibido la revelación de su verdad. Porque hay muchos que ignoran lo que nosotros hemos recibido. Y el Señor dice, el que ignora, ignora. Ahora, ¿el Señor Jesucristo es justo? ¿Nosotros somos justos? Gloria a Dios. Entonces el Señor nos dice en Romanos 1:17 y en Hebreos 10:38, el justo por la fe vivirá. Amén. ¿Qué significa esto? Que tenemos que vivir por lo que hemos creído. Y esto significa que tenemos que dejar de lado,
amados hermanos, emociones, sentimientos, sino que tenemos que vivir conforme lo que es recto, correcto y justo, conforme Dios, porque eso habla la justicia de Dios. Amén. La justicia de Dios dice que denota lo que es recto según Dios, no según los hombres. Con respecto a la justicia del hombre, en Isaías habla que es como un trapo de inmundicia. Amén. Por eso acá nosotros tenemos que aprender a movernos en la justicia de Dios. Y para eso el Señor nos dejó su palabra y su Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos algo que no es conforme a Dios, el Espíritu Santo a nosotros nos amonesta. Y quiere que nosotros comprobemos lo que es justo y recto delante de Dios. Amén. Entonces, la justicia dice que se dictamina una justicia luego de una audiencia judicial, de la ejecución de una sentencia. Amén. Entonces, cuando Dios determina una sentencia para nosotros, unos recibirán la corona de justicia y otros, tristemente, se van a retirar avergonzados. Ahora ustedes, determinen en su corazón, ¿de qué manera quieren retirarse el día? ¿O de qué manera quieren ustedes estar delante de la presencia del Señor para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros? Amén. Es individual. Si ojalá Dios quiera que todos querramos pasar con esa convicción y esa confianza que tenía el apóstol Pablo de recibir la corona de justicia. Porque no está solamente reservada para él, sino para cada uno de nosotros. Dice el Señor, para los que aman su venida. Amén. Qué tremendo. Porque nos pone en estrecho. Porque a Dios no le podemos engañar. ¿Amo o no amo a mi Señor? ¿Amo o no amo su venida? ¿Amo o no amo hacer la obra del Señor? ¿Amo o no amo a mis hermanos? ¿Amo o no amo a la creación de Dios? Y es tremendo, porque Dios nos está hablando todas estas cosas y sé que muchos de nosotros estamos meditando en ellas. Y Dios conoce lo que nosotros estamos pensando en esta hora. Amén. Entonces, como conoce, nosotros no le podemos engañar, no pretendamos engañar a nuestro Señor. Pidámosles al Señor que nos ayude para que nosotros podamos amarlo de la misma manera que Él nos ama a nosotros. De la misma manera que ama a mis hermanos. De la misma manera que ama a los hombres que no conocen al Señor. Que están sufriendo, que están padeciendo, que están ahí afuera siendo degradados cada día por el Señor. Y el Señor, como tiene cuidado de todos nosotros, como tiene cuidado del hombre, estableció y le reveló al apóstol Pablo de qué manera tenía que él conducirse, trabajar para su Señor, consagrarse, para llevar frutos al Señor. Y esos frutos somos hoy en día cada uno de nosotros. Y todos aquellos que nos han precedido, para que nosotros podamos conocer la voz del Señor, tuvieron que pasar por un montón de situaciones. Para que hoy en día nosotros podamos estar en este bendito camino. Pero para ellos no fue en vano. Y lo que nosotros tengamos que padecer hoy en día tampoco va a ser en vano. Porque hay recompensa de parte del Señor. El Señor sabe que Él no es injusto para olvidar la obra de amor que nosotros hicimos para con los santos y para con Él en especial manera. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para con nuestro Señor. Estamos trabajando en la obra material, esto no es para ningún hombre, es para el Señor. Esta casa no le pertenece a ningún hombre, le pertenece a nuestro Señor. Todos los que están acá no les pertenecen al mundo, le pertenecen a su Señor. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? ¿Podemos ver el amor y el cuidado de Dios para con nuestra vida? ¿Podemos ver cómo el Señor nos anhela celosamente? Nos anhela celosamente. Él nos escogió para hacer algo. Quiere un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y nosotros podemos ser ese pueblo. Nosotros podemos ser ese remanente escogido por gracia para hacer solamente la voluntad de nuestro Señor. Podemos ser aquellos que no van a doblar nunca sus rodillas sobre Baal, sino que solamente vamos a doblar nuestras rodillas sobre nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, sobre aquel que se entregó por amor por cada uno de nosotros. El Señor quiere que despertemos, que ya le demos valor, que verdaderamente anhelemos y entendamos que nosotros ya no somos lo que éramos antes. Ahora nosotros hemos sido y hemos nacido de la verdad y fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Obras en las cuales no puede andar cualquiera. Obras que tenemos nosotros el privilegio de poder andar
porque Él las preparó de antemano. ¿Y quién tiene esa preocupación de entender que esa buena obra que Dios preparó para mí todos los días me lleva a ser conformado a la imagen de Cristo y a llevarle fruto a mi Señor? Y de esa manera ser conformado a la imagen de Cristo para que cuando el Señor venga en su venida nosotros podamos venir con Él como la esposa de nuestro Señor Jesucristo, para reinar por el milenio acá en la tierra. Personas que dicen que van a abrir sus ojos, amados hermanos, porque van a poder contemplar la gloria de su Señor, de nuestro Señor. Amén. En Hebreos 6:10 el Señor dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Quién entiende el privilegio que tenemos cada uno de nosotros de hacer un servicio para el Señor? Porque el culto es un servicio pagado de parte de Dios de antemano para que nosotros pudiéramos estar en él. ¿Lo entendemos eso? Por eso es que nosotros venimos, porque Dios ya lo preparó de antemano. Él nos trajo para que nosotros podamos entender que Él quiere hacer algo a través de nuestras vidas, con nuestras vidas, a nivel individual y como cuerpo ministerial, como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso tenemos que pensar, si nosotros nos preparamos de esta manera, amados hermanos, sirviendo a los santos y sirviéndole a nuestro Señor por amor a su obra, sabiendo que Él no va a ser injusto, ¿cómo nosotros no preparamos? Como sabemos, no hay palabra que pueda describir el amor, lo que significa el amor de Dios. Solo se manifiesta de acuerdo a la acción que nosotros podamos realizar en favor de otro. Y el ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. El Dios ideó un plan en el cual tenía que venir el Señor Jesucristo y morir por nosotros. Se entregó por cada uno de nosotros. Manifestó ese amor, lo dio a conocer en la cruz para rescatarnos a cada uno de nosotros. ¿Podemos entender ese amor? ¿Podemos pedirle al Señor que lo podamos disfrutar cada día, que lo podamos dar a conocer? Que todo lo que hagamos lleve gloria para con nuestro Señor. Que a través de nuestras vidas el nombre del Señor sea glorificado. Y vamos descubriendo ese amor nos va a llevar a conocerlo cada día más a nuestro Señor y a obedecerle a su voz. Y si nosotros empezamos a obedecer al Señor, vamos a amar su venida. Vamos a anhelar que Él venga a buscarnos. Vamos a anhelar nosotros querer ir a su presencia. Porque el apóstol Pablo decía que para él era mejor estar en la presencia del Señor, pero por causa de los escogidos él se quedaba para hacer la obra. Pero anhelaba estar en la presencia de Dios. ¿Habrá un lugar más hermoso para nosotros que estar en la presencia del Señor? Entonces, si yo amo a mi Señor, si amo a los santos, si amo la obra, si amo su venida, me voy a estar preparando. Me voy a estar preparando para recibir lo que anhelo en mi corazón. Amén. ¿Cuánto anhelan recibir la corona de justicia? ¿Cuántos se van a preparar para recibir esa bendita corona de justicia? La palabra del Señor vino. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo nos ha ministrado en esta noche. Gloria. Oramos, Señor, Padre eterno, Padre. Fue por tu gracia